De seguramente horas, el gobierno nacional presentará a consideración del Parlamento ecuatoriano, le hace Asamblea Nacional, los anuncios de reformas laborales que van a ser enviados con el carácter de proyecto económico urgente. Bueno, replanteos estructurales a las leyes que rigen el trabajo, sí tiene connotación económica. Y si la crisis económica que se viene y que se está dando, lo podemos apreciar en el espejo doliente de un retiro de trabajadores de puestos de trabajo, una crisis de ocupación que ya comienza a darse a nivel general, por más que evitemos incluso los medios de comunicación de suscitar una especie de concurso de ver en qué sectores se está mandando a la desocupación a la gente. Personalmente no soy partidario este momento de dar micrófonos, sino de informar con paciencia, pero con verdad, como siempre lo hacemos. Y estoy alarmado, ciertamente. No hay lugar, no hay sector, no hay plática, no hay conversación familiar, amistosa, en la calle, en los hogares, en las familias, en los trabajos mismos y en nuestras salas de redacción, donde no estemos los comunicadores muy preocupados por lo que pasa en nuestro país. Están mandando a la desocupación casi la generalidad de empresas. Y los empresarios hablamos de recortes, bajar costos, quedarnos con lo indispensable, porque incluso la demanda también ha bajado. Y el país está cargado de muchísimos impuestos, muchísimos castigos, y el único que se mantiene con los mismos perfiles de gasto, sin descuidar ninguna de las cosas que han hecho costumbre, tener auto, dama y chocolate, y gastarse la plata porque no es mía, o porque es mía, y yo soy el dueño de esta hacienda. Esto es lo que nos duele profundamente cuando vemos a una persona, padre de familia, de características dramáticas, que se queda sin trabajo. Dios mío, ¿cómo hacer? Ahí se está pagando la mala orientación política y electoral. Allí. Qué pena decirlo. Señoras y señores, Francisco Alarcón va a atendernos en contados instantes. Él es el presidente de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas. Y aquí en el estudio saludamos al señor dirigente sindical, don Nelson Erazo. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Saludamos también en la ciudad de Guayaquil al ingeniero Enrique Pita, y saludamos a Iván Nolivos, respetable ex juez de lo laboral en algunas administraciones. Doctor Nolivos, ¿usted ya se dio cuenta de la carga de incentivos, o más bien de castigos sería, que este momento tiene la empresa privada, la empresa pública, y que los mismos públicos y los mismos privados están tomando ya partido en esta situación, mandando gente a la desocupación? El presidente Correa está anunciando una serie de reformas, en cambio, para incentivar la protección del empleo. Pero
cuando uno lee una por una las decisiones, iniciativas o puntos que provocan controversia, se encuentra con paquetes que ya fueron experimentados y que no dieron los resultados que este momento para proteger el empleo requerimos. Se está queriendo promover las pasantías en las empresas. El presidente levanta la voz con entusiasmo y dice: la contratación de jóvenes para su primera experiencia laboral va a ser premiada por el gobierno con los siguientes incentivos. Y nunca dice en qué consisten los incentivos para emplear a los muchachos. En el enlace 461 en la población de Daule, el mandatario admitió un probable error por humanistas. Así dijo, no, literalmente, por humanistas, en la ley de pasantías en el sector empresarial, en el artículo 7, que obliga a las empresas el pago de un salario básico unificado que es de 366 a los pasantes. $366 si vienen a darnos una mano de unas 4 o 6 horas aquí. Complicado. Para pensarlo 2 veces. Empresas pequeñas especialmente. Bueno, ¿qué vamos a lograr con los incentivos, este paquete que está anunciando doctor Olivos con la experiencia que usted tiene? ¿Será que tenemos una buena respuesta? Doctor, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Considero que el hecho de rebajar la jornada laboral ya está legislado en nuestro Código del Trabajo y específicamente lo encontramos en el artículo 82 cuando se refiere a las jornadas parciales permanentes, que es justamente laborar menos de las 8 horas diarias o menos de las 40 horas a la semana. O sea, eso ya está legislado. A mi criterio, no habría allí ninguna reforma ni incentivo, eso ya existe. El problema es que ha sido política del ministerio, que cuando un empleador quiere pasar de una jornada completa a una jornada parcial, ha dicho: liquiden o finiquiten la relación laboral de jornada completa y reinicien una nueva de jornada parcial, con lo que no estoy de acuerdo, porque la relación laboral no termina, sino que simplemente cambia de trabajar a tiempo completo a trabajar en jornadas parciales permanentes. Eso es todo. Entonces yo considero que eso no sería ningún incentivo, porque ya está previsto en el Código del Trabajo. ¿Qué le gustó del paquete de reformas? La verdad, nada. Porque no hay nada, no hay ninguna novedad. Sí. La ley de pasantías. ¿Se necesita creativos o es el modelo del presidente Correa el que no se inserta adecuadamente en realidades laborales y económicas de las empresas? Entonces se contraponen las cosas. Y pienso que las autoridades del trabajo no le hacen flaco favor al presidente con una serie de normativas de carácter secundario con la que pretenden reformar normas superiores como es una ley orgánica. Esto sucedió con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral. Allí está previsto la existencia de un organismo de carácter tripartito que se llama el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, así se llama. Y hasta el momento no se ha estructurado, no se ha implementado así. Si bien es cierto, ya se dictó por lo menos el reglamento para su funcionamiento, pero aún no se concreta. Ese es el espacio válido para discutir sobre estas reformas. ¿Por qué? ¿Qué beneficios trae esa Por eso digo yo, es el flaco favor que hace el ministerio, ¿no? Ellos podrían trabajar. Otra situación que han dejado de lado es el tema de las brechas remunerativas entre el que menos gana y el más gana en una empresa. Hasta ahora el ministro no ha dictado el acuerdo ministerial para establecer en cuántas veces debe superar el mayor al menor. ¿Qué espera el señor ministro? Porque él está enterado de todas las realidades, incluso de rendimiento económico de todas las empresas. Seguramente él ve que no es muy procedente que digamos. Estamos hablando de Carlos. Y ha superado el plazo que le dio la misma ley orgánica. En 6 meses deberá reglamentar. Hasta el momento no ha reglamentado el tema de las brechas. Y más bien reglamentó cosas que no le permitieron reglamentar y que modificaron la ley orgánica, como por ejemplo la
creación de contratos de trabajo a plazo fijo con duración menor a un año, porque dijo se pueden suscribir contratos a plazo fijo a partir del mes de abril y tendrán duración hasta el 31 de diciembre del 2015, eso es menos de un año, lo cual es absolutamente ilegal. Sin embargo, eso consta en un acuerdo ministerial, que lo cuestioné yo con una demanda de constitucionalidad en la Corte Constitucional y que lógicamente allí duerme el sueño de los justos, como ocurre con aquellas demandas que no tienen un favoritismo político. ¿Qué no es procedente, señor Nelson Erazo, distinguido amigo, de este recambio a las leyes laborales? ¿Qué temores a ustedes les asiste y qué garantías seguramente los trabajadores no están en este momento en condiciones de aceptar? Se tornen vigentes aspiraciones del gobierno y a veces aspiraciones patronales que a ustedes no les convence. Este momento le escuchan a Ciudad de Guayaquil Francisco Alarcón, presidente de la Gran Cámara de Industrias de la provincia del Guayas. Nelson, tenga la bondad. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, primero hay que establecer de que no hay un cambio de posición en el gobierno nacional. Más bien lo que hace es reafirmar toda su política antiobrera en contra de los trabajadores. En el año 2014, el 1 de mayo, el señor Carrasco, en ese entonces ministro de Trabajo, presentaba una propuesta de lo que era un código del trabajo, entre comillas, revolucionario, que lo que buscaba es flexibilizar las condiciones de trabajo. En ese momento ya nos planteó el tema de ir a recuperar el trabajo por hora, como hoy se lo está planteando, de manera inconstitucional. Cuando se dice se pueden poner de acuerdo para que se trabaje jornadas inferiores de solamente 6 horas o lo que puedan ponerse de acuerdo entre el trabajador y el empleador. Hay que tomar en cuenta que el artículo 327... Pero la connotación puede ser aclarada en el sentido de que es solamente por la emergencia nacional o algo por el estilo. ¿No admitirían aquello ustedes? El tema de la emergencia siempre ha pasado de eso a ser una regla general. Y permanente. No nos olvidemos que la tercerización en muchos de los casos fue tomado como algo y momentario, un error fue terrible, generalizado. Sí. Entonces, y además que no señala eso, porque lo deja libre el mismo acuerdo. Pero más aún cuando en su posición acota un sinnúmero de cosas. El presidente de la República, por ejemplo, también muy suelto de lengua, señala de que los trabajadores también pueden laborar 10 horas diarias si es que desean, que para que trabajen 4 días a la semana. Lo que esto estaría provocando son las enfermedades ocupacionales, el tema de los accidentes de trabajo con obreros cansados, pero eso no recupera el tema del desempleo. Nosotros no podemos creerle al presidente que lo que quiere resolver es el tema del desempleo, cuando es el primero que ha promocionado este tipo de despidos a los trabajadores. Fíjese usted, en estos momentos se habla de que son 300,000 trabajadores los despedidos, entre el sector público y privado. Estos datos... ¿Ustedes no tienen una contabilización propia? ¿De dónde saca esta información? El último dato que ellos sacaron dicen que superan los 80,000. Pero lo que ya se está hablando es de que han superado los 300,000 y que hasta el mes de junio tienen como meta estancarlo en 490,000 despidos. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta medida que está tomando? No es que resuelve el reintegro de los trabajadores que han sido despedidos. Lo que está dejando es para los trabajadores que están laborando en las condiciones actuales, que les dicen para que no les despidan, reduzcamos la jornada laboral. Pero adicionalmente a eso, también dice que laboren 6 horas diarias, pero que también deben cumplir las 40. Lo que quiere decir que yo como empleador, para poder pagar el salario como corresponde, tendré que inventarme que cumplan las 40 horas los 7 días a la semana. Puede provocar que los empresarios abusen de esta normativa para que el trabajador pase a laborar sábados y domingos sin recargo como eran antes las horas extraordinarias y evidentemente con esto afectar el ingreso del trabajador. Por eso digo, o sea, este tipo de medidas no resuelve en nada la precarización de las condiciones de trabajo, pero también, yo diría, las condiciones en las cuales los trabajadores no pueden resolver con sus ingresos el costo de la canasta familiar. Otro elemento adicional de lo que nos plantea el presidente de la República y que nos da hasta risa, cuando él dice que no hay desempleo, pero vamos a ponerle el seguro de desempleo. No hay crisis, pero vamos a ver cómo resolvemos la crisis. Y después nos dice, entonces vamos a hacer... otro, siempre ha habido 4% de desempleo.
Eso significa más o menos unos 300,000 desempleados. Pero si tomamos en cuenta que el 52% de subempleo, si tomamos en cuenta estos dos rubros, estamos hablando de cerca del 58% de desempleo en el país y de más o menos 3,5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa que no tienen posibilidad de tener un trabajo como tal. Entonces, el problema del trabajo no se resuelve con este tipo de normativas. Usted recordará, la vez anterior discutíamos el tema de la ley de justicia laboral. Así fue. Y el presidente Correa decía que había que acabar esa condición de precarización que era el contrato a plazo fijo, que era de 1 año. Y que en ese lapso, si era despedido, por decirle a los 6 meses tenían que cumplir con el resto del contrato los empresarios. Ahora se dice, no, vamos a ir al tema del trabajo discontinuo. Por favor, señores empresarios, contraten 2 meses, les hacen descansar y les vuelven a contratar. Es peor que el trabajo a plazo fijo. Por lo tanto, son condiciones de precarización que, insisto una vez más, no son iniciativas nuevas, sino que es parte de su política laboral, que viene desde el ministro Vacas, el ministro Espinosa, pasó por el ministro Carrasco y ahora lo está empujando el nuevo ministro, porque es parte de su política de conducta laboral del gobierno nacional. Y más aún cuando es real el tema de que no ha hecho funcionar el Consejo Nacional del Trabajo, que es la instancia en donde estábamos los 3 sectores, empleadores, trabajadores y Estado, para discutir el tema del trabajo. Son más de 6 años que no se está funcionando el Consejo Nacional del Trabajo. Acaban de promulgar un reglamento, pero ese reglamento, ¿qué es lo que hace? Deja de lado a los presidentes de las centrales sindicales que antes eran miembros natos del Consejo Nacional del Trabajo. Ahora dice, señores del FUD, elijan un solo representante, ya no son los 4 presidentes de las centrales. Les dice, señores de la CUT, elijan su propio representante y al Parlamento Laboral, dejando de lado el tema de la representación como estaba concebido en el Consejo Nacional del Trabajo, que todas las centrales sindicales tengan su representación al igual que las cámaras. Por lo tanto, ahora también podrán decir un solo representante de las cámaras porque es una sola agrupación como tal. En actos disimulatorios, el gobierno está poniendo en vigencia o anunciando por lo menos remedios que pueden ser peores que la enfermedad. La enfermedad es estructural, el problema es la crisis. Y si no hay un reconocimiento adecuado, lo demás viene simplemente a ser actos disimulatorios, creo yo. Y allí los señores emprendedores, los señores empresarios, la capacidad de contar con un ejército de trabajadores, ojalá fuera ejército de trabajadores, predispuestos a aceptar otras reglas de juego, pero para recibir como compensación la estabilidad laboral, y aparte de eso, que no ocurran cambios sumamente dañinos al ingreso de cada uno de los trabajadores. Esa parte es la más crucial. ¿De qué debe repletarse entonces las iniciativas que garanticen la permanencia del empleo, que lo incentiven y que los trabajadores se sientan como compitiendo con la crisis, pero sin ser castigados ostensiblemente? ¿Hay cómo hacer ese milagro con una concesión también de parte de los señores empresarios? Muy buenos días, Francisco, le estamos escuchando en la capital de la República. El señor ingeniero Francisco Alarcón está con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, señor Erazo, al otro caballero panelista, un verdadero... Es el doctor Iván Olivos, ex juez laboral, un experto en estas materias. Adelante, Francisco. Doctor Olivos, un placer también, siempre un honor estar en Radio Democracia. Mire, el tema del empleo es un tema sumamente serio y sumamente delicado, y déjeme empezar por decir que el empresario no está en el negocio ni causa ninguna satisfacción, ni es ningún hobby despedir y separar personal. Yo he sido empresario toda mi vida, me ha tocado pasar por esa desagradable experiencia
de tener que separar a alguien por X motivos, y créame que no se lo deseo a nadie. Primero está el factor humano. Número 2, el trabajador es alguien en el que la empresa invierte, capacita, desarrolla. No es para sacarlo a los 3 meses, ni a los 2 meses, ni peor a los años de trabajo. Eso es un costo muy importante. El costo de despido en Ecuador es el más alto, no solo de la región, sino en general. Hay una lista muy grande del último reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial, donde se refleja que el costo de despido en Ecuador es el más alto de todos los países. Entonces, por último, es caro. Además, afecta al clima laboral. Cuando usted separa un grupo de compañeros de trabajo, sea este grande o pequeño, el resto del grupo queda resentido. Y por último, usted se desprende un buen trabajador, su competencia se lo agarra al día siguiente. Se desmotiva el resto de personal, ¿verdad? Y eso es cuantificable. Pero completamente. Usted maneja su empresa, usted sabe, cuando se para gente, el resto del personal también queda un poco nervioso, el clima laboral se bajonea. Todo este contexto para decir que despedir personal o separar o reducir la nómina o no renovar, no tienen que ser reducciones drásticas, es el último recurso del empresario. Tenemos una encuesta de la Federación Nacional de Industrias realizada en algún momento del tercer trimestre del año pasado, donde ya los empresarios aquejaban bajas en venta, habían reducido gastos publicitarios, esto, lo de acá, desarrollos, inversiones postergadas. Es decir, ¿qué está haciendo con el empleo? Bueno, eso lo voy a defender hasta el final. No sé hasta cuándo pueda, hasta cuándo no pueda, pero eso lo voy a defender hasta el final por las razones expuestas. Pero cuando los volúmenes de negocio se reducen ya, digamos, lo suficiente, no se le puede pedir a la empresa que sostenga los niveles de empleo anteriores ni los de bonanza. Le pongo un ejemplo. Los concesionarios de vehículos, para algo con el que todo el mundo se puede relacionar. Hace 2 años le pusieron un cupo del 50% de unidades del año anterior. ¿Cómo sostiene usted la misma fuerza laboral si casi que por decreto le están diciendo que venda la mitad? Y viene el siguiente año y le dicen ahora una reducción del 30% adicional. Entonces ya vamos por el 35% de hace 2 años. Esas son personas que dejan de trabajar, dejan de percibir ingresos y dejan de consumir. Y empieza esta cadena perversa de separación. Entonces, el empresario es muy sensible a la reducción de personal. Dicho esto, otra encuesta del Foro Económico Mundial del año pasado refleja las razones que más obstaculizan hacer negocios en el Ecuador. Y en primer lugar está lo restrictivo de las leyes laborales en el Ecuador. Ya mencioné el alto costo de despido. A esto se suma ¿qué palabra usar? Una rigidez, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con rigidez? Me refiero a no poder adaptar la fuerza laboral a las necesidades de producción de las empresas. Llámese trabajo por horas, llámese trabajo discontinuo, llámese alguna de las últimas fórmulas que se están discutiendo. ¿Y en qué resulta eso? Resulta que su fuerza laboral se convierte en un costo fijo, que usted no la puede adaptar nunca. Entonces usted sabe que cuando contrata un trabajador, en las circunstancias actuales usted tiene un costo fijo, que no importa que después baje su nivel de negocios, usted no va a poder reducir ese insumo o no lo va a poder despedir o va a ser muy caro separar a esa persona. ¿Y eso cuál es el efecto de eso? Es lo que dijo, no sé si fue el señor Erazo o el señor Olivos hace un momento, eso resulta en altos niveles de empleo inadecuado, porque el empresario se lo piensa 2, 3 y 1000 veces antes de contratar a una persona cuando el marco laboral es rígido. ¿Quién es el perjudicado? Los jóvenes. El empresariado está llamado a crear 200.000 puestos de trabajo nuevos al año en el Ecuador, que es la fuerza laboral que se incorpora. Para eso las empresas tienen que crecer, porque usted no puede hacer inversiones con pérdidas. Para eso las empresas tienen que crecer, que desarrollarse, poner nuevas plazas de trabajo. Y el empleo sostenible está dado por 2 factores. Porque la empresa sea sostenible y por la calidad del trabajo del propio trabajador. Lo último, doctor Olivos. Lo que usted quiera decirnos. ¿Le falta al gobierno planes más auténticos, más fidedignos en perspectiva a los resultados que generaría, doctor? No, yo considero que el solucionar el empleo no está en las reformas del Código del Trabajo. Se trata de otra cosa. Falta incentivo a la producción, falta incentivo. Ahora la economía está totalmente rezagada con la situación del petróleo y la estamos pagando todos.
y nos involucramos todos. Nos falta a los emprendedores seguridades. Y ahora, como decía yo ayer en mi oficina, todos tenemos que arrimar el hombro para salvar el empleo y salvar el trabajo, porque todos tenemos que ahora sacrificarnos por esta situación en la que estamos viviendo y que nos afecta. Y lógicamente el presidente, quizá con buena intención, eso yo no quiero juzgar, pretende evitar los despidos que se están produciendo. Se ha producido en esta semana un masivo despido de empleados de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Sí. Sé que la mayoría de ellos son empleados antiguos, entonces no sé cuál es el análisis que hace el actual rector de esa universidad. Dice Ricardo, que con esto hace un gran ahorro a su presupuesto porque los sueldos eran altos, pero yo digo, habrá presupuestado lo que le va a costar los despidos, porque como bien dice el ingeniero Alarcón, el pago del despido es alto en el Ecuador. Entonces, o estará pensando que los trabajadores vayan a hacer el juicio laboral que ahora nuevamente es tan largo como era antes. No obstante que con grandes auspicios en el 2004 se inauguró el procedimiento oral en los juicios laborales con la perspectiva de que duran 6 meses y ahora duran por lo bajo 3 años. Entonces el cálculo será que demanden para que el despido pague el nuevo rector. Entonces, claro, ahorita hace la gran obra de despedir y el que paga será el próximo gobierno de esa universidad. Entonces, esa no es la forma de trabajar realmente. Tenga la bondad, lo último. A ver, a mí me parece que primero deberíamos ver en el tema del empleo, para tomar Permítame agradecerle a Francisco Alarcón. Hasta una nueva oportunidad, señor ingeniero. Un abrazo para todos. Gonzalo, lo mismo para usted, para el señor Olivos y para el doctor Olivos, perdón, y para el señor Erazo. Un placer siempre, Gonzalo. Gracias, muy amable. El tema está en ver si es que ha bajado la producción en las empresas. Y eso no ha ocurrido. Para decir que hemos entrado en una crisis dentro de la empresa. Más bien se sigue produciendo. El tema es que no hay una capacidad adquisitiva para que esa producción que está saliendo, que está generando el trabajador, pueda ser comprada. El problema es que es una producción muy onerosa, muy cara. El producto es muy caro. Y tiene que ver con el tema del salario del trabajador. Porque si el salario del trabajador... Por eso vuelan a Pasto y a Ipiales. Por eso, pero y vienen desde el sur del país. Pero imagínense que vienen desde Loja. Efectivamente, pero... Teniendo a la manito a Perú, que también ha sido beneficiado ese país con unas ventas hacia el alza increíble por el lado de la provincia del Oro. Y tiene que ver con todo el tipo de medidas que ha tomado el gobierno. O sea, el tema es la producción y la mano de obra calificada que tiene el Ecuador, que es muy importante y que está siendo desaprovechada como consecuencia de este tipo de cosas. Porque sería bueno que le vean al ser humano, al trabajador, como una inversión, no como un costo. Porque mientras más se califica en el tiempo con estabilidad, su rendimiento es mucho mejor. Pero si no hay una secuencia en eso, no hay la posibilidad de tener estabilidad, es obvio que no van a tener buenos trabajadores. Pero es otro elemento adicional. Las formas de contratación ya existen. Aquí existe el tema del contrato a prueba, por ejemplo, de 3 meses. ¿Para qué el tema del contrato discontinuo? ¿Es acaso que quieren generar esto como una medida que se pueda realizar permanente, incluso con los trabajadores que tienen estabilidad laboral? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores? Recién acaban de votar 160 trabajadores nuevamente en General Motor, o lo que es Bota. Sí. Acaban de votar trabajadores en Senagua, acaban de votar trabajadores en Petroamazonas, en Petroecuador. O sea, la política de despidos está siendo masiva. Por eso es que no hay el discurso que es para evitar los despidos, porque el gobierno sigue despidiendo. Pero adicionalmente, insisto, el tema del empleo no se resuelve flexibilizando la mano de obra, no se resuelve con mano de obra barata. Lo que ocurre es que el gobierno nacional está desesperado porque no tiene ingresos económicos, porque no hay inversión, y la plata que le ofrecieron desde China, que no llega todavía, está condicionado a precarizar las condiciones de trabajo. Entonces, el tema es que más allá de generar empleo, necesita flexibilizar la mano de obra, abaratar los costos de los trabajadores y con eso poder tener algo de inversión. Estos son los acuerdos que también tiene con la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros entendemos que no obedece a una política humanista, sino a una política procapitalista del señor Correa. La radio y un poquito ustedes le debemos al público otro tiempito que lo hemos de
sacar la próxima semana con la gentil ayuda de ustedes. Señoras y señores, un feliz fin de semana. Nosotros aquí informando. Usted es el que decide.